Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir a este tercer ciclo de paradigmas arquitectónicos que la regenta ha tenido esta iniciativa con el ánimo de que en el Centro de Arte pues empiecen o ya desde hace tiempo que llevamos, intercalando otras disciplinas. Bien, esta noche tenemos a Evelyn Alonso Roner, que voy a decir un poco de su currículum extenso. Es arquitecta por la Universidad de Westminster de Londres, doctora cum laude, mención internacional por la Universidad de Las Palmas, y abrió su primer estudio en el 2001 y bueno, desde entonces ella ha sido premiada en numerosos concursos internacionales y destaca, por ejemplo, que ha obtenido la medalla de oro en la Bienal de Miami Beach y el concurso internacional del Estrecho de Bering. En el 2011 cofundó el estudio Alonso Sosa, que forma actualmente, junto con el arquitecto y catedrático José Antonio Sosa. Evelyn da clases de manera esporádica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido invitada como guest critic en la Escuela de Arquitectura de Harvard, en la Universidad Europea y en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Ha dado conferencias en distintas universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Génova, la de Miami, la Politécnica de Madrid, y también ha sido miembro del jurado en distintos concursos, premios como el prestigioso SORA. Su obra y artículos han aparecido en muchas publicaciones, incluyendo Futuras Arquitecturas, Arquitectura Viva, STOA y en libros de editoriales como Silvana Editoriales y Tirant Humanidades. Y bien, su trabajo se ha exhibido en exposiciones desde Seúl hasta Canadá y recientemente presentó una obra en Transferencias Iberoamericanas para la BAU, 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Paraguay. Se me pasó a decir que ella tuvo el premio Arquia por su arriesgada tesis en el 2017, en el que ella vinculaba el arte de la performance con arquitectura y, en fin, me imagino que para ella supuso en aquel momento, y urbanismo también, supuso en aquel momento todo un reto. Sin embargo, es muy destacable que en ese jurado de 7 miembros, 4 catedráticos de diferentes partes, obtuviera ese premio, pues presentándose, no sé, casi cerca de 200 tesis. Esto yo me imagino que ya le habrá dado una gran fortaleza, porque precisamente es la línea en la que nosotros estamos de vincular las diferentes disciplinas, y porque realmente son transversales, como ella bien ha apuntado, ¿no? Ha apuntado en varias ocasiones. Y no hay que olvidar también que ella apunta en algún artículo, sí que se puede leer que ella apunta a la parte humana de la arquitectura. De aquí es estos ciclos que estamos aportando también arquitectos innovadores que se arriesguen y que tomen siempre el aspecto social, humano, que den otra talla a la arquitectura que no sea meramente formal. Y por eso Evelyn está esta noche aquí. Y nada más, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias por invitarme. La verdad es que me ha encantado además la presentación por lo de la arriesgada tesis, que es cierto, fue una apuesta que me salió bien, esas cosas que pasan, que de vez en cuando salen bien las cosas arriesgadas. Y bueno, pues aquí estoy. Bueno, me repito, buenas tardes a todos los asistentes. Y también muchas gracias a la regenta y a todo el equipo, ¿no? Bueno, les avanzo que mi presentación de hoy va a ser un tanto caótica. Espero que lo entiendan al final de la conferencia porque es así.
hay muchas ideas de las que estamos trabajando José Antonio Sosa y yo en varias investigaciones, ¿no? José Antonio, que está aquí también acompañándonos, es socio del estudio. Yo voy a hablarles de la ciudad elástica, ¿no? Cómo la entendemos y qué significa para nuestra disciplina. Pero no se asusten, aquí no hay ningún artista, no sé, pero no se asusten los que estén en internet o lo que sea, porque van a ver efectivamente que trabajo con el tema transdisciplinar, o sea, trabajamos con el tema transdisciplinar y muchos de los ejemplos que voy a poner, pues yo creo que o los reconocen o van a relacionarlos con ellos, ¿no? Pero para empezar, sí que voy a empezar por una imagen, esto no se mueve, un segundo, a ver, por una imagen bastante clásica, ¿no? de urbanismo, que es el del trazado de la ciudad de París, ¿no? De Haussmann. Ahora les explico por qué. La configuración de la ciudad debe mucho, ¿no? al modo que se usa, pero también se debe mucho a la información que se produce sobre ella. Históricamente, las diversas trazas, ¿no? que ven en por ejemplo, en esta ciudad, y geometrías que configuraban la ciudad, la configuraban según las jerarquías, según los recorridos axiales o zonas funcionales, ¿no? como las que ven en la pantalla. Esto permitía, entre otras cosas, facilitar la orientación y la localización de los diferentes usos. Y esto es uno de los temas importantes, los órdenes jerárquicos en su interior, ¿no? Esto permitía, entre otras cosas, facilitar pues, ese orden que se buscaba, pero parece lógico pensar que ese tipo de orden ya no tiene validez, ¿no? Los nuevos modelos de habitar parece que no cuadran con este orden tan rígido. Y también la incidencia de la información contemporánea no se adapta fácilmente al modo de entender y de usar la ciudad contemporánea. Internet y la información instantánea aportada por los móviles independizan cada vez más la información respecto a la configuración formal de la ciudad. Y lo mismo ocurre con la localización, los recorridos, los modos de entender la ciudad y de esa manera también sus usos. La ciudad cambiante, hiperconectada del presente, genera inevitables readaptaciones de la ciudad real, ¿no? que vienen determinadas, como estoy planteando, ya no tanto por el orden fuerte, sino precisamente por lo débil o lo invisible incluso. Estas invisibles relaciones son continuamente registradas a tiempo real en el espacio virtual. Como ven, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? que recoge a tiempo real los movimientos de las bicicletas. De hecho, es un vídeo, lo he hecho una captura de pantalla, pero es un vídeo. Estos mapas, ¿vale? Esta captura de pantalla que he hecho, componen miles de datos recogidos por Internet por segundo, ¿no? Entonces, la premisa que hay que hacerse a partir de esta situación, ¿no? para nosotros, ¿qué forma adquiere esta ciudad mutante, ¿no? que está cambiando sin parar? ¿La de un amalgama amorfa o, por el contrario, la de progresivas readaptaciones que, no siendo formales, son sin embargo reales? Probablemente ninguna de estas. Lo que se diseñara según la aportación de datos en un momento concreto quedaría obsoleto rápidamente, ¿no? Pero tampoco la ciudad informal, tal y como la conocemos, ¿no? la de las favelas, la de los slums, sería representativa de la ciudad a la que debemos aspirar, ¿no? La toma de decisiones individual, multiplicada y agregada
por los nuevos sistemas de información facilita, por tanto, que se produzcan cambios importantes de localización. Ay, no, esto ya lo dije. Espera, perdón, porque es que no se pasan bien las... No, no era correcto. Perdón, no lo había dicho, pero me repito. Como decía, esta recogida de datos, ¿no?, individual y multiplicada exponencialmente, altera la ciudad totalmente, profundamente, pero no tanto en su forma. Esta información, como sabemos, es obtenida por varios sistemas, pero el principal entiendo que es el sistema de navegación y es compartida con otros usuarios, y ese también es un punto importante. Estos cambios que se producen a partir de esta información anuncian la ciudad de un orden más adaptable, ¿no?, y menos dependiente de sus estructuras. Michael Batty sostenía en el artículo Growing Cities que las ciudades habían alcanzado una complejidad tan profundo que ya no era posible un planteamiento global para organizarlas. Yo creo que esto es así. Más bien el contrario, que eran decisiones a escala local, ¿no?, las que dibujaban finalmente la estructura de la ciudad. Describía como un proceso orgánico capaz de dotar de equilibrio a la estructura social y económica de un área, ¿no? Pues imagínense, una ciudad se compone, pues, de pequeñas decisiones a escala local, ¿no?, de muchas, del cúmulo de ellas, ¿no? Y en un artículo reciente que escribimos José Antonio y yo para la revista Palimpsesto, nos preguntamos cómo puede un orden urbano, que es aparentemente caótico, incluir, sin embargo, un máximo de orden. Esto nos resultó contradictorio y por eso nos interesó investigarlo. En este artículo desarrollamos un análisis hicimos un análisis del típico almacén de Amazon, donde la estructura de orden es datamática, es decir, una mezcla entre la lógica de la inteligencia artificial basada en datos y automatismos mecánicos. Esta lógica se caracteriza por organizar los objetos sumando a cada uno de ellos el mayor número de datos posibles y, por tanto, organizándolos a través de una estructura muchísimo más compleja. A la vista, evidentemente, parece absolutamente caótica, pero en realidad posee un orden que es invisible, débil y adaptable fácilmente al cambio. Estas nuevas estructuras de soporte no requieren tanto de formas o escalas preconcebidas como de que lo que necesitan realmente es que sean abiertas y elásticas. Y voy a hacer un pequeño paréntesis en este discurso para seguir hablando de lo elástico mediante varias obras, referencias arquitectónicas que me sirven precisamente para hacer más visible diferentes modos de elasticidad. Y empiezo por un proyecto nuestro, donde esta idea de la arquitectura elástica está muy presente desde el inicio, ¿no?, desde las primeras ideas que tuvimos sobre él. Y también mostraré después proyectos de otros autores que empezaban, de los años 60 sobre todo, que empezaban a intuir la necesidad de organizar la ciudad de otra manera. El primero, el que les muestro, es el de una biblioteca y edificios múltiples en Helsinki, un concurso en el que planteamos resolver el programa a través de una serie de bandejas a modo de territorios de actividad superpuestos, ¿no? El ayuntamiento lo que nos pedía, o el brief que nos pedía, era una especie de mini ciudad pública, no un edificio comercial, y esto es importante, ¿no? Helsinki hace mucho frío, entonces querían trasladar la actividad del espacio público al interior en invierno.
Y esa idea la queríamos representar a través de una maqueta conceptual que hicimos de acero corten. Pero, o sea, la razón por la que les muestro esto es porque logramos mantener esa idea, ¿no? La idea original de las bandejas. Y fue precisamente la apertura de la idea y el proyecto lo que nos permitió que desde la maqueta a lo que es el proyecto, la sección del proyecto ya a nivel de concurso, pues quedase prácticamente igual, ¿no? Esta infografía muestra cómo se materializarían esa superposición de plegaduras, ¿no?, en el interior. Pero otra manera más conceptual de enfrentarse a la elasticidad es evitando construir del todo, ¿no? Y esto fue también algo típico de los años 60, que es que se produjo la negación en las distintas disciplinas. Eso fue así también en el arte plástico, en la literatura, en muchas de las disciplinas, ¿no? Y de este modo puede entenderse lo que ya avanzaban pues estos dos amigos, Claude Parent y Yves Klein, en los años 60. Se trataba de crear una infraestructura tecnológica soterrada que permitía vivir en el plano continuo del paisaje y que quedaba climatizado perfectamente desde todas las instalaciones que irían bajo tierra. Un espacio que no necesita nada en superficie, ni siquiera bandejas, ¿no? Es la libertad absoluta. Este proyecto me encanta porque tiene esa infraestructura oculta, ¿no?, que hace posible esa libertad y adaptabilidad a los elementos para el habitar, ¿no? O sea, el objetivo es el habitar y eso me parece precioso. Pero también en ese momento, a la inversa, Rainer Banham, un crítico de arte, con un compañero, propusieron estos dibujos, ¿no?, en un libro que escribió Banham, donde ellos planteaban que las instalaciones se convertirían finalmente en la arquitectura, ¿no? También con la idea de habitar, pero construían el espacio arquitectónico. En los años 60 hubo también arquitectos que detectaron la necesidad de cambio hacia una mayor complejidad, ¿no? Lo que les hablé antes, la clave es la complejidad. Y plantearon propuestas de este tipo que pretendían solucionar el problema modificando el modelo urbano moderno, ¿no?, y creando ciudades adaptables. Este proyecto de Archigram lo llamaron Plug-in City, donde diferentes usos podían enchufarse a una estructura de soporte más compleja. Entonces, recuperando esta idea que expresaba al inicio, cabe preguntarse, ¿puede la elasticidad ser estructurante realmente? Y para tratar de dar respuesta voy a ponerles un ejemplo de cómo durante el último periodo el cambio brusco de condiciones de habitabilidad intensificó el fenómeno de la elasticidad, que de alguna manera ya venía produciéndose anteriormente, ¿no? En menor grado, pero venía produciéndose. La ciudad elástica es capaz de mutar momentáneamente, superponiéndose a su estructura física de la ciudad o a su forma habitual de uso, ¿no? Puede ocurrir, como hemos visto recientemente, que un decreto publicado en el BOE produzca cambios oscilantes en la ciudad. La ciudad semiconfinada, por ejemplo, se organizaba por franjas horarias. Las calles se peatonalizaban para el paseo de personas y sus mascotas por turnos en los que a lo mejor no se mezclaban deportistas con personas mayores o niños con adultos, ¿no? Esa situación que vivimos. Esto que en su momento obedecía a una lógica coyuntural, no parece resultar extraño que en un futuro no muy lejano se consolide para siempre esta nueva forma
de ordenar la ciudad por franjas horarias. Durante aquel periodo se comprobó cómo distintas ciudades respondían mejor o peor a esos cambios sobrevenidos, ¿no? Y cómo su capacidad de respuesta estaba tremendamente condicionada por su nivel de apertura, fragmentación y elasticidad. La ciudad fragmentada y de equipamientos más repartidos, por ejemplo, ¿no? Permitió los radios de distanciamiento respecto al domicilio, ¿se acuerdan, no? Puedes caminar no sé cuántos metros alrededor de tu domicilio. Pues ofrecía una mayor ventaja. De hecho, la ciudad ideal, ¿no? Era aquella de los 15 minutos, que siempre se habla de la ciudad de los 15 minutos. La elasticidad se convierte en un modo de evitar la obsolescencia al adaptarse a los acontecimientos. La ciudad instantánea reutiliza su forma como si fuera un lienzo, ¿no? Cualquier actividad se puede ejecutar. La elasticidad de sus usos se adapta a las condiciones, pero no las transforma necesariamente. No hacen falta señales que la definan o la acoten. Se puede ordenar de manera virtual y por tanto está abierta al cambio. La idea de transformar la ciudad de manera instantánea a través de algoritmos no es una idea nueva, ¿no? No quiero vender aquí cosas que no son. No es una idea nueva y ya en 1970 Nicolás Negroponte y el grupo de Architecture Machine Group del MIT propuso un proyecto de carácter experimental y artístico para la exposición software de este año. La pieza consistía en un brazo de robot conectado a un ordenador capaz de apilar cubos y hacer distintas configuraciones basadas en las predicciones hechas a partir del movimiento de 4 gerbos. Gerbos es una especie de ratón. Lo tuve que mirar. El ordenador debía modificar y mejorar las condiciones del hábitat de los roedores según las elecciones de estos, ¿no? El ordenador predecía el camino que tomaría el ratón y construiría, movería los cubos. Sin embargo, los ratones o los roedores se negaban a colaborar con las elecciones del ordenador, interrumpiendo constantemente la lógica urbanizadora del sistema y desmontando las construcciones de los cubos de madera y chapa. Esto produjo que la máquina se viera totalmente desbordada por la complejidad de las elecciones erráticas de los gerbos, provocando su fracaso para predecir cuál debía ser el orden adecuado, ¿no?, de los cubos. A diferencia de la propuesta de Negroponte, pensamos que la ciudad elástica no impone una forma, ya que no como la ciudad resiliente, por ejemplo, que evidentemente sí la necesita. La ciudad elástica permite cualquier configuración o uso. Siento que me repito, pero como son ideas que a veces conviene enfatizarlas un poco, ¿no? Ya hemos hablado de cómo la ciudad puede ser utilizada elásticamente, pero como arquitectos debemos también pensar cuál es la forma de esa ciudad, porque al final, por bien o por mal, somos los encargados, ¿no?, de materializarla. En el artículo que les comenté de Palincesto, se recogía el orden estructurador que pueden tener las nuevas cartografías, que de manera constante se construyen a través de la información aportada por los ciudadanos en capas superpuestas, ¿vale? La ciudad se organiza en esas láminas de información y cada una de ellas refleja un estrato de datos, de orientaciones, rutas, precios, calidades, órdenes y jerarquías.
Y esto que le digo ahora es lo que considero más importante. En cada una de esas capas se produce cierta deslocalización física de la información. Los diferentes usos no están vinculados a lugares concretos, sino a los estratos o capas que se superponen. Por eso, los usos pueden cambiar fácilmente de ubicación a lo largo de la ciudad, no como antes, que dependían del planeamiento rígido, ¿no? Que es geométrico, que les explicaba. La ciudad ya no es un collage, ¿no? Como se proponía en los años 80 tampoco, sino un sistema multicapa, superpuesto. Cada estrato de información permite, de hecho, la ubicación de las actividades a las que se refiere según un orden no secuencial o contiguo, sino se ordenan por oportunidades y acontecimientos Su estructura se basa en adaptaciones concretas y en circunstancias que pueden ser planificadas o informales, en las que convive el orden y la indeterminación. El ejemplo de la pandemia mostró cómo se podía reorganizar, ¿no?, temporalmente el funcionamiento de la ciudad de un día para otro sin cambiar necesariamente la forma física. Pero eso no significa que no se pueda también alterar su estructura real. A veces la ciudad se reconstruye de modo global, se produce cierta capacidad mutante ante la energía de cambios excepcionales. Esto ocurre, por ejemplo, en Tokio, ¿no?, donde las alteraciones son progresivas y globales. Estas alteraciones suelen producirse a partir de cierto encuentro o contigüidad inesperada entre funciones relacionadas que escapan cualquier categorización, ¿no?, a priori. El atelier Bow en el libro Made in Tokyo las llama unidades ambientales. A estas contingentes relaciones entre funciones cuando se produce en una estructura, ya sea esta una ciudad o un edificio concreto, ¿no? Se trata de híbridos transcategóricos, ¿no?, que unen un conjunto de distintos edificios o estructuras, o también puede ser la conformación agrupada de una única ecología urbana en un único edificio, ¿no? El que ven en pantalla es una de estas unidades ambientales, aunque no lo parezca, ¿no?, porque tiene una, quizás ¿no?, la anterior pues se entiende mejor y la que voy a poner después también. Pero aquí, por ejemplo, se construyó, para explicarlo, ¿no?, cómo funcionan estas ideas de las unidades ambientales. Aquí, por ejemplo, se construyó el edificio de apartamentos sobre un TI de prácticas existente. Así que para no perder el uso del TI de prácticas se subió a la cubierta del aparcamiento. Básicamente se añadieron los usos de restaurante y aparcamiento al existente golf, ¿no? Aquí hay otra que combina locales comerciales con un templo sagrado, por ejemplo. Estas unidades ambientales se sitúan normalmente al margen del planeamiento y pertenecen a un orden distinto y cambiante. Las transaccionalidades, ¿no?, entre los usos es la que define a estas aglomeraciones inesperadas, ¿no? Cambian según la necesidad de los habitantes. Ocurre, y por eso lo del almacén de Amazon no ocurre de la misma manera. Uy, se ha apagado, no, estoy bien. No se entienden a priori porque responden a un tipo de orden más débil y cambiante, el de la ciudad invisible que construyen las personas. Vuelvo con el tema del almacén de Amazon para explicarlo un poquito mejor, ¿no? Porque es importante esta idea para entender lo que estamos planteando, ¿no? El orden del almacén es el de un caos controlado. Su función quiere... Uy, yo creo que lo estoy tocando. Lo voy a dejar por aquí. Su funcionamiento requiere que un gran ordenador capaz de barajar millones de datos y tomar decisiones para establecer
o sea, necesita millones de datos para poder establecer la posición correcta de los objetos basándose en muchísimos factores simultáneamente, ¿no? Tiene que recoger muchísima información. Entre ellos, a dónde va, su tamaño, cuánto tiempo va a permanecer en el almacén, dónde hay espacio y cómo su selección, su ubicación va a favorecer la eficacia del almacén, pero también su peso, ¿no? O el modo de transporte que va a ser utilizado para moverlo. Cada día su lugar ideal será uno distinto, al lado de un objeto distinto. Los objetos en sus almacenes se ordenan por la lógica del despacho, no por categorías o por taxonomía. Las correas de perros no están todas en el mismo sitio, ¿no? En la misma estantería. Ni siquiera se ubican en una zona de artículos para animales domésticos, ¿no? Están en cualquier lado del almacén. Lo mismo sucede con Tokio, donde también se ordenan a través de un orden no categórico. Un segundito que voy a beber un poco de agua. Durante mi trabajo de investigación para la tesis doctoral, esa que es atrevida, planteé que existen 3 principios que definían la ciudad contemporánea y que creo que se tienen que tener en cuenta a la hora de abordar el proyecto urbano. Básicamente, aquellas características que son necesariamente también para esa ciudad elástica que proponemos son la de la discontinuidad, la indeterminación y la entropía. El primer principio, el de las discontinuidades en una ciudad, pueden aparecer como un mapa invisible de eventos, tensiones entre cuerpos o discursos intermitentes. En este espacio intermedio es donde encontramos lo errático y lo espontáneo y sobre todo la fuerza inesperada de las interrelaciones. Muy inesperada. Bueno, pues ese es un ejemplo de, de discontinuidad, ¿no? Se paró. Las discontinuidades en una ciudad se producen por los desfases que quedan entre los acontecimientos, ¿no? La ciudad solo puede ser experimentada, decía Bernard Tschumi, como una serie de eventos. Y no sé si se acuerdan, bueno, los arquitectos se acordarán a lo mejor de los Manhattan Transcripts. En tanto, es la ciudad fragmentada aquella en la que los eventos pueden surgir de cualquier lugar. De hecho, pueden aparecer dentro del tejido existente de la ciudad en una configuración relacional, estableciendo relaciones. Quizás, bueno, el mejor ejemplo pues es lo que les acabo de comentar de esas unidades ambientales de Tokio, ¿no? La indeterminación, que es el segundo principio, es una consecuencia de la apertura de los sistemas. En un sistema cerrado, todo tiene su lugar específico y predeterminado. En cierta medida está ordenado y determinado. A medida que los sistemas comienzan a interactuar con otros, comienza una nueva forma de imprevisibilidad. Otra vez, la ciudad fragmentada, la ciudad de los acontecimientos dispersos, proporcionan esas grietas, los intersticios, los umbrales. Eso es muy importante en la arquitectura, las fronteras, los límites, donde se esconde eso que es inesperado. Y son las conexiones entre piezas fragmentadas de una ciudad donde se suceden las experiencias personales y donde precisamente la multiplicidad de subjetividades, o sea, de miradas, de maneras de entender y de transmitir también, construyen realmente la ciudad. Son los ciudadanos y sus múltiples decisiones, y a veces que son a veces erráticas, las que van definiendo los usos de la ciudad.
Aquí es donde la noción de incertidumbre e indeterminación es clave para entender la ciudad contemporánea. Es una ciudad que necesita ser adaptable, que necesita existir a través de prueba y error, ¿vale? Y aquí es donde falló también el experimento de los ratones, ¿no? Este es el ejemplo. La indeterminación permite nuevas configuraciones, flexibilidad, la no linealidad y transformabilidad para adaptarse a una sociedad y a un urbanismo más complejo y por tanto también más indeterminado, ¿no? Y por último, la entropía. Ya queda poco. El significado más interesante de la entropía es su evolución hacia el no orden o la inestabilidad, hacia un débil amalgama o fragmentación, ¿no? Nos lo podemos imaginar como un estado aditivo de partículas vinculadas y cambiantes en contraste con una estructura geométrica estable, ¿no? Como la de un copo de nieve, ¿no? Que es bastante, o diamante o cualquier cosa. Al igual que el proceso entrópico de la termodinámica, las ciudades pierden constantemente su identidad. Como muchos predijeron en los años 60, como Remo Koolhaas, o en este caso voy a nombrar un artista, Robert Smithson, lo estamos viendo ahora, ¿no? Las ciudades se están fragmentando y se parecen cada vez más una a la otra, ¿no? Las ciudades también parecen cada vez más caóticas a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, este aparente caos, creo, es solo un subproducto de esa mayor complejidad. Pero como expliqué usando el ejemplo del almacén de Amazon, puede existir un orden invisible que funcione como estructurador o cohesionador, ¿no? Y ese orden invisible es una nueva aportación de energía y por tanto contrarresta el efecto de la entropía, es decir, reduce el caos. Es por eso que la elasticidad es una cualidad, pero también una necesidad contemporánea. Es evidente que no puede haber una única respuesta para ella, ¿no? Y este es un poco el problema al que nos enfrentamos de la forma, cómo es ese orden. Porque tampoco hay una única manera de habitar. La sociedad es cada vez más heterogénea, lo que lleva a respuestas que sean menos concretas, donde tengan cabidas estructuras débiles, más capaces de modificarse y adaptarse, más efímeras. La elasticidad lo que facilita el habitar y las transaccionalidades, ¿no?, de la ciudad contemporánea. Y esto hace que la discontinuidad, la indeterminación o la entropía no rompan esa cohesión social o urbana. Es probable que las ciudades más testadas, o dicho de otra forma, más usadas y erosionadas, pierdan el sentido de su geometría con el uso constante, ¿no?, de sus habitantes, como las monedas, ¿no?, que se van desgastando con el uso. Y de esa manera las ciudades se convierten en más elásticas, curiosamente. Contaba Sáenz de Oiza que sus amigos arquitectos elegían vivir en el ensanche en lugar de la ciudad moderna, porque en la ciudad de la trama rectangular, ¿no?, del ensanche, que es más rígida en su forma, podían desplazarse con más libertad que en los trazados preconcebidos, ¿no? Preconcebidos y jerárquicos, ¿no?, donde casi te ves forzado a ir por una vía o por otra. Y porque en ella era posible recorrer diferentes calles cada día para llegar a un mismo punto. Al no haber jerarquía, puedes elegir. Decía lo mismo en relación con las casas antiguas. Su estructura distributiva más regular, homogénea, al final permite una posibilidad más amplia de usos. Cuando el tamaño de sus habitaciones es siempre el mismo, la contingencia distributiva es mayor que cuando las habitaciones tienen dimensiones asignadas a usos específicos. Yo de estudiante vivía en Londres en una casa que el salón tenía el mismo tamaño que los dormitorios, la cocina o el baño.
metimos en el baño tantas cosas que parecía cualquier otra estancia habitable, ¿no? Tenía hasta un sofá hinchable dentro del baño. Por tanto, el uso de las estancias es más indeterminado. Y creo que eso tiene su interés, ¿no? Se convierte más libre. De hecho, o sea, lo que creemos es que una excesiva fijación a los datos preestablecidos tiene ese peligro. Ayuda a estandarizar, eso es cierto, y a reducir costes por eso, pero no necesariamente a incluir el grado de elasticidad necesario para requerimientos futuros. Esto le ocurre también a la ciudad. Cierta indiferencia, adaptabilidad o debilidad las hacen más propensas y abiertas a los cambios. De algún modo, un proyecto nuestro reciente recoge estas cuestiones. Ese debate, ¿no?, que se produce entre lo existente, la infraestructura y la indeterminación. Y eso me da pie para terminar este caótico repaso que les he hecho, en el que traté de exponer algunos de los asuntos que creo que nos preocupan a todos hoy y a los que la arquitectura y el urbanismo deben de intentar dar respuesta. Este proyecto rescata una estructura reticular de hormigón armado de los 60, ¿no?, que ocupamos puntuando el espacio mediante una estrategia no tanto geométrica, sino algebraica. De algún modo, como lo hace la notación musical, ¿no?, sobre una partitura. Los elementos de colores que ven en el diagrama son los pocos elementos estructurantes que introdujimos. No siguen un orden concreto. Pueden ser cambiados de ubicación sin que modifique la idea del proyecto. Incluso se podían insertar nuevos elementos en cualquier momento. Las líneas en zigzag son cortinas de policarbonato desmontables y las cajas azules son despachos o oficinas cuando se unen que se pueden colocar en cualquier lugar. Las cajas amarillas es lo único fijo, ya que son los lucernarios para que le entre luz a las dos plantas del edificio. Les voy a mostrar un pequeño vídeo de este proyecto que específicamente creemos que trata sobre esta intención de lograr cierto grado de indeterminación sobre una infraestructura previamente existente. Y después, encantada de contestar a todas las preguntas que tenga. Lo intentaré. A ver. ¿Parado? Un momentito. Pues se me ha parado el ordenador directamente. Creo que se ha petado. Bueno, hablando de tanta tecnología y tanto que he decidido decir, bueno, ahora te las cobro. Pues nada, de todas maneras lo tenemos subido en algún sitio, así que
Ay, hasta parece que están respondiendo. Bueno, da igual, si no vamos hablando. Y yo sé que alguno de ustedes seguro que me va a hacer alguna pregunta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tenemos el micro porque como lo estamos retransmitiendo. Mira, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es muy curioso. Yo quería preguntarte o si me pudiera dar un poco tu impresión sobre una cosa que también ha cambiado de usos aquí en Gran Canaria. Pues Ciudad Jardín, que era una típica sitio donde vivían, bueno, pues las personas, ahora es un sitio muy escolar, ¿no? Y una de las cosas que nos encontramos como escuelas es que es un sitio fantástico por los espacios que tiene, pero sin embargo con la internet y las paredes que tiene, nos cuesta un mundo arreglar que sea útil y que se conecte, ¿no? Que la gente se pueda conectar al internet. Bueno, ya todas las cosas, ¿no? A ver, respuesta difícil. O sea, me refiero, si te fijas, te puedo dar otro ejemplo absolutamente contradictorio, ¿no? En las favelas o en los slums, el nivel de conexión a Internet es brutal, es buenísimo, de hecho, en muchos de ellos, ¿no? Que es un contraste absoluto, dices tú. Precisamente lo informal tiene una red increíble, ¿no? O sea, los móviles, todo funciona de maravilla. Yo creo que aquí tiene más que ver con interés de favorecer zonas más densas frente a zonas menos densas, porque al final y al cabo puedes cablear, puedes establecer más antenas, puedes establecer repetidores, puedes hacer un montón de cosas. Y aquí está el beneficio, ¿no? Muchas veces de las empresas telefónicas. Creo que aparte de efectivamente tienes que, además, pues a lo mejor temas de repetidores, ¿no? En el interior, ¿no? Pero bueno, que como idea, ¿no? Que la tecnología en zonas, ciudad jardín, en medio de una ciudad importante, tenga menos, o sea, tiene menos importancia que a lo mejor lo puede tener una favela en Río. A mí me parece interesante como, ¿no? Lo pensaré, me resulta interesante pensar en ello, ¿no? En esa curiosidad. Perdona, José Antonio, te voy a dar el micro. Que Evelyn ha hablado sucesivas veces de la transaccionalidad y de las transacciones y tal, y yo creo que estas lo has hecho fundamentalmente referido a lo social, ¿no? Sí. Al intercambio, al encuentro, ¿no? Al aspecto más social del término, pero yo creo que lo hemos estudiado, ¿no? Pero que es importante también recalcar que también se refiere a aspectos económicos, ¿no? O sea, Efectivamente. que la transacción, que a veces se produce al margen de la economía oficial regulada, ¿no? Constituye también un mecanismo débil, como estos que estás planteando, pero que afectan brutalmente a la economía. O sea, hay ciudades, por ejemplo en la India, ¿no? Como por poner un ejemplo, En que no Mumbai es podrían, así, sí. que no podrían existir si no fuera por ese margen, pequeño margen de incertidumbre que existe en cuyos agujeros tú puedes moverte fuera de la regulación, ¿no? Y yo creo que esto es un principio cada vez más frecuente en el mundo, ¿no? En las grandes urbes fundamentalmente, y que refuerza esas ideas que estás defendiendo en esos gráficos de tu tesis, ese gráfico de tu tesis que me parece increíble, ¿no? Porque es casi como la formulación de un teorema matemático que explica muy bien el funcionamiento de la ciudad contemporánea, ¿no? O esa base que existe por debajo de lo regulado, por debajo de la geometría, pero que sin embargo existe y permite que esa ciudad funcione y se mueva y exista.
efectivamente, es por partes. Lo de la transaccionalidad es importantísimo, precisamente en Mumbai. Yo creo que ahí es donde lo vimos por primera vez, ¿no? No me acuerdo de las cifras, pero la economía se basaba absolutamente en esas transaccionalidades que eran invisibles, que no estaban registradas de ninguna de las maneras. O sea, el Estado no las tenía para nada controladas y no las tenía para nada o sea, registradas en ningún estudio y nada. Pero en cambio, y claro, y era hablando con arquitectos de Mumbai, decían precisamente que si tú decides poner una infraestructura dura, por ejemplo, una autopista por en medio de ese barrio y rompes esa transaccionalidad, ¿no? Esa continuidad, sí, ese mercadeo o bueno, o relaciones también de otro tipo, ¿no? Pues que tenía una gran importancia, entonces que muchas veces defendían el no hacer obras que aparentemente eran para favorecer este tipo de barrios, precisamente porque reducía esa transaccionalidad que no estaba recogida. Claro, los datos ayudan para recoger esas transaccionalidades. Cada vez más podemos recoger esas transaccionalidades, por otro lado, ¿no? Que también es importante. Pero no se tienen que tener en cuenta, pero no se pueden tomar, o es el argumento que hacemos nosotros, no se pueden tomar como una foto fija, ¿vale? O no se deben de tomar como una foto fija. Y respecto a los diagramas, sí, es cuando decidí que ya entendía mi tesis. Cuando dibujé estos diagramas, digo, ya lo entiendo, ya sé de qué va mi tesis y por fin la tengo dominada. Entonces dibujé esos diagramas. Porque parecen, yo me estaba escuchando, ¿no? Y digo, no sé hasta qué punto están viendo la diferencia entre los tres, pero son absolutamente diferentes, ¿vale? Y son importantes entenderlos de manera diferente. Y los tres, pero a la vez los tres se hacen, no me sale, no, se unen, ¿no? Por esas relaciones invisibles en cualquiera de los tres. Y no sé si esto se estaba entendiendo, ¿no? Y me estaba escuchando a mí misma, digo, no sé si lo estoy transmitiendo bien. Estaba pensando que estabas hablando de eso, que si lo pudiéramos ver espacial y temporalmente, la dinámica de los puntos, es como entenderíamos mejor visualmente lo que estás contando, ¿no? Es decir, como Sí. esas capas híbridas o momentos distintos de esos puntos, ¿no? O nodos coexisten y dibujan tramas distintas, ¿no? Que al final es donde está ese nivel de... Bueno, yo lo que quería, bueno, me ha interesado muchísimo, no voy a decir solo gustado, sino me ha planteado más preguntas o me ha interrogado más a cosas que uno tiene en la cabeza o en la práctica de las inquietudes y de los desarrollos personales y profesionales, porque el lenguaje que usa, la forma en que has tenido que abordar, como ya puede ser menos, la ciudad elástica, tiene un enorme paralelismo como paradigma con los paradigmas emergentes, casi ya diríamos que maduros, en el ámbito de la organización productiva y en el ámbito de las organizaciones, ¿no? De las organizaciones con propósito económico, pero no solo económico, ¿no? Sino como sistemas sociotécnicos abiertos y por lo tanto sujetos a intercambios y transacciones, pero de un orden distinto al estricta concepto de unidad económica de producción, sino como unidad de creación de valor y de creación de tejido social a su alrededor, ¿no? Es decir, esto de hacer el bien haciéndolo bien, ¿no? Entonces, el paralelismo en términos de lenguaje, cuando hablas de ciudad elástica, en el paradigma que estoy contando se habla de las empresas ágiles o de las organizaciones ágiles, no solo empresas, organizaciones públicas o sistemas de organización social donde la agilidad es el término que se ha venido acuñando, también es ambiguo, como el de elástico, puede ser reinterpretado de muchas formas. A mí por lo menos el de elástico que me gusta desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de lo constructivo, ¿no? Me parece un magnífico nombre o apelativo de la idea de que en sí mismo propende a una flexibilidad, ¿no?
a un ámbito de adaptación o de fragilidad que no busca un óptimo rígido, sino busca una adaptación como sistema orgánico o adaptativo, ¿no? El de la agilidad, que es el que se está usando, insisto, de forma emergente y dominante en el ámbito de las organizaciones y los sistemas productivos, viene, bueno, hablamos un poquito también de su origen histórico, cómo va en paralelo precisamente del desarrollo de las ciudades, viene más a hablar de adaptabilidad y adaptabilidad al entorno, ¿no? Un entorno que ya hablamos casi como genérico, de que es vulnerable, incierto, complejo, ambiguo y con incertidumbre incremental que el COVID no ha hecho más que acelerar, tendencias que estaban ahí, y que tiene un componente tecnológico, pero no solo tecnológico, tiene un componente también de pasar de esta idea del antropoceno al sistema más complejo de toda la Tierra, y de incluso la Tierra en el espacio circundante, y al sentido del trabajo, que es otro de los elementos que ahora mismo está en discusión, ¿no? Es decir, un poco todo este tema que está ocurriendo, como siempre, en la visibilidad de la escala americana, como la gran resignación, el gran abandono de los puestos de trabajo, en términos de millones de personas que han decidido dejar los empleos en otros destinos, con otros propósitos, no solo desde el punto de vista de entender el trabajo como un sistema de remuneración o de intercambio productivo, sino como un sentido más complejo de para qué trabajamos, por qué trabajamos, cómo trabajamos y dónde trabajamos, ¿no? Precisamente hoy estaba viendo un magnífico texto de Linda Gratton, que es una catedrática de la London Economic School, que se habla precisamente así, el rediseño del trabajo tiene que ver más con el rediseño del entorno, de la ciudad, y viceversa. El rediseño de la ciudad tiene que ver en cómo estamos ahora entendiendo esto de el trabajo en remoto, o el trabajo online, offline, o individual y colectivo, o de ejecución o de exploración, es decir, de innovación creativa o de ejecución eficiente, lo que llamamos la ambidiestralidad, ¿no? Y esto es el núcleo de las organizaciones ágiles, es decir, cómo son capaces de producir valor, no solo más rápido, que parece que lo de agilidad es más rápido, sino más en términos de ir cambiando hacia formas donde se reduce la jerarquía y se incrementa la redarquía, es decir, la idea de organizaciones más planas, más propendentes a la autoorganización, que buscan un propósito, un sentido más allá del valor al accionista, por supuesto lo incluye, porque los sistemas de propiedad no están en discusión sobre la base de más o menos acceso a la propiedad como vehículo de motivación, sino otros elementos en el orden de los motores que hacen el por qué trabajamos como trabajamos, más allá de alcanzar mayores cotas de prosperidad, ¿no? De darle un sentido al trabajo que está casi no en el origen del trabajo como trepalium, ¿no? como castigo o torpeza o martirio, sino como sentido de lo que supone aportar valor a otros o el reconocimiento que supone una transacción en lo que lo emocional juega un papel muy fuerte desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de sentido de la vida, ¿no? Un tercio de la vida la pasamos trabajando, un tercio de la vida la pasamos durmiendo, otro tercio de la vida la pasamos en ámbitos funcionales o de reposición o de interacción. Entonces, llevado esto al tema de el diálogo entre el mundo del trabajo, el mundo de las regiones y el mundo de las ciudades, la agilidad es algo que tiene que ver, igual que cuando estaba viendo tu ciudad francesa y con los sistemas, pretecnológicos o que están más en el origen preindustrial y del Estado autoritario, pasamos al Estado democrático y a los sistemas industriales del taylorismo. Una vez más, el sistema de producción y la fábrica como centro de trabajo alejada del centro urbano y los desplazamientos hogar-trabajo, como ahora que vuelve el centro en un sistema de producción donde domina la información, bueno, podemos hablar del tema de lo difuso, ¿no? Pero vuelve al centro de lo distinto, es decir, la ciudad creativa no es solo una ciudad de la periferia, sino el centro donde el espacio público encuentra los encuentros inesperados que producen una creación de posibilidades que solo un cierto nivel de concentración. Me pareció interesantísimo esto de la forma de entender las unidades ambientales, ¿no? Es decir, como espacios donde coexisten distintas formas de trabajo y de organización del espacio, en lo que puede estar lo productivo, lo religioso o lo alimentario, ¿no? Pero que efectivamente va contra el orden estrictamente jerárquico o estrictamente ordenancista o de una regulación que viene de arriba abajo. Y me encantó la imagen, porque yo la uso mucho,
de las capas, yo hablo del sistema de lasaña, ¿no? Es decir, que al final, igual que están también las capas de un sistema digital, pues en el ámbito gastronómico todos entendemos lo que es una lasaña, y entonces esto de que coexistan distintas capas de comprensión, no solo de la ciudad o de la unidad, habitacional, sino también en términos de la unidad productiva, es decir, existe un sistema visible de empresa, pero luego existe un sistema más invisible basado en los sistemas de información. El tema del dato, sí hay un tema que sí me gustaría dejarlo abierto, ¿no? Es decir, la idea del dataísmo como uno de los elementos emergentes ya en la sociedad postindustrial, en lo que llamamos la industria 4.0, que sería el paradigma de estas organizaciones ágiles, muy intensivas en tecnología, pero también muy intensivas en creatividad, y de momento, digamos, que cabe un desplazamiento mayor de la capacidad de creación a las máquinas, pues cabe todavía la esperanza de que más allá de los metaversos y del transhumanismo, haya un espacio para la creación de humanos con una mayor intensidad tecnológica, haciendo aquello en lo que somos más humanos, que tiene que ver con los elementos emocionales o creativos, o de construcción de nuevos órdenes de cosas, ¿no? Entonces, ahí el dato, que tú lo planteabas como el caso de Negroponte, ¿no? Que es interesante ver cómo el dato en sí mismo no organiza eficientemente el espacio. Podríamos decir que ni falta que hace, porque efectivamente la libertad humana o la diversidad de opciones de las sociedades abiertas es lo que está detrás de la posibilidad de que el dato alimente a una solución, que no seamos almacenes de Amazon, es decir, porque no somos solo cosas, somos personas que estamos abiertas, y la innovación va de eso, a estar en las fronteras de lo inesperado, en las fronteras de lo próximo, accesible y digamos, más basado en las corazonadas o en las pulsiones que en la racionalidad predeterminada, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la idea de pensar la ciudad elástica como ciudad intensiva en datos, en uso de los datos, pero también en la coexistencia como la importancia del espacio público y de la libertad de las interacciones humanas para este nuevo orden de formas organizativas en donde la producción no solo de objetos, sino de cada vez más intangibles, encuentre espacios, bueno, pues digamos, de mayor bienestar en el mundo laboral o en el mundo del trabajo, en el mundo productivo. Sí, no, por supuesto, yo creo que se entendió No, mal, lo o que he sea, dicho que me no, refiero, no, o sea, perdona, no cuestiono lo tal, sino No, al revés. ya. Me invita a decir, bueno, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Y de qué manera entendemos esta dimensión absolutamente valiosa de la intensidad informacional, pero sabiendo que efectivamente nos crea nuevas interrogantes o angustias de cuánto es el espacio que queda para la improvisación o para las opciones de lo inesperado, ¿no? Yo creo que precisamente, o sea, el aceptar que el sistema es indeterminado es lo que nos va a dar esa opción. A ver, por partes, o sea, la analogía con el almacén de Amazon no es porque piense que nos van a organizar o que tiene que haber una estructura organizadora de los usos, no. Los usos se crean o se encuentra el espacio en base a lo que la gente está planteando. O sea, todavía no estoy hablando del metaverso, ¿no? Estoy hablando de lo que a un plazo razonable parece lógico que tenemos que tener en cuenta los arquitectos a la hora de diseñar o de plantear nuestras ciudades. O sea, yo no me voy a meter en una materia en la que no sé, que es el mundo de los datos. Es decir, yo no espero que esto pare algún día y que nos sigan por la vía del metaverso, pero bueno, es una posibilidad. Pero como arquitectos nosotros tenemos que responder como sismógrafos a lo que vemos, entendemos que está sucediendo. Que construimos el futuro, creo que solo en tanto, más bien probablemente poco, ¿no? O sea, estamos más intentando precisamente entendiendo que es indeterminado, pues plantear que se pueda utilizar de manera abierta un sistema abierto y un sistema de datos
que sea el que sea el metaverso, sea lo que sea, pues pueda hacer humano el vivir en nuestro planeta. He hablado precisamente muy a propósito, y yo agradezco a Nuria también que lo haya dicho al principio, hay dos temas que a mí me parecen importantes y que se recogen en mi tesis, y yo creo que quizás en esta ponencia no se recogen. Son precisamente esas acciones humanas de un gesto, un movimiento, una forma de mirar, una forma de entender, las que construyen los eventos. No se construyen desde el modo planificado, ahora va a haber un concierto de no sé qué, sino el acontecimiento, el evento, como tal y como yo lo entiendo y se recoge en mi tesis, es aquello que es absolutamente esporádico, ¿no? O sea, que es importante, o sea, yo por clarificar puntos, porque es un tema muy complejo, es un tema que podría estar hablando 3 horas, o sea, la tesis es muy larga, y esto es también parte de una secuencia de artículos que hemos escrito, ¿no? Que es este punto donde hemos ido avanzando y estamos viendo que hay cambios. Probablemente el siguiente será cómo nos enfrentamos al metaverso, pero de momento todavía estamos por aquí. Ya lo estamos planteando en el estudio, el tema del metaverso, pero bueno, de una manera un poco distinta. Cómo la multiplicación de los datos de alguna manera sustituye la estructura geométrica de la ciudad, ¿no? Cómo la geometría era información en el fondo, ¿no? O sea que el eje sabes que es la vía principal para llegar al sitio importante. O la retícula la entiendes como un espacio homogéneo, un ensanche, un barrio Salamanca, tal. Entonces todas estas estructuras llevaron después a la concentración de las actividades, pues por lógica de consumo, ¿no? A que todas las tiendas estuviesen juntas, bueno, por ejemplo en Tokio es alucinante, ¿no? La estación de metro dedicada a las ferreterías, la estación de metro dedicada a cuando llegas a esas escalas grandes. Entonces esa concentración que tenemos en todas las ciudades, ¿no? Que vas a Roma y vas al Trastevere a tomar una pizza, eso que ha sido así durante un siglo o 2 siglos, ¿no? Desde que empezó el turismo de guía turística, ¿no? ¿Dónde están las pizzas en el Trastevere? Vamos al Trastevere a cenar. Eso ha desaparecido. Hasta el punto de que ahora, pues, puedes ir a cenar a un polígono industrial, ¿no? Y además es algo que es así, que es real, ¿no? Entonces, esa ruptura de las jerarquías y de las estructuras tradicionales está cambiando la ciudad. Y no solo en este aspecto tonto del restaurante, o sea, es que es brutalmente, ¿no? En todos los aspectos. O sea, que la localización está cambiando. O sea, las estructuras que tienen una disposición abierta se pueden adaptar más a las necesidades contemporáneas que las estructuras que sean de disposición cerrada o establecida. Lo vimos con el movimiento moderno, ¿no? Cómo fracasó la ciudad moderna por esa voluntad de zonificar, ¿no? Y dividir la residencia, el trabajo, el transporte, etcétera, ¿no? Hasta puntos ridículos, ¿no? Me acuerdo en Brasilia, hace años ya, la primera vez que fui, para ir a buscar una farmacia de guardia tenías que recorrer 20 minutos en taxi porque todas las farmacias estaban juntas en el mismo sitio, ¿no? O sea, era una situación como... Entonces, claro, este tipo de situaciones que en Brasilia eran de caricatura y que ahora, por supuesto, se han ido rompiendo porque la gente ha ido planteando precisamente comercios ilegales debajo de los edificios, y esos comercios ilegales son los que hacen que esa ciudad sea habitable, ¿no? Porque empiezas a tener las necesidades cubiertas en un radio de proximidad que no es de 15 minutos, pero que puede ser media hora en vez de 20 minutos de taxi. Entonces, creo que hay esa cantidad de datos que tenemos hoy en la mano que nos permiten orientarnos, que nos permiten situarnos y tal. No es solo información, sino que es también cambio, produce cambio. Y eso implica una nueva actitud a la hora de plantear las respuestas desde el punto de vista de los arquitectos, desde el punto de vista de los urbanistas, ¿no?
La reflexión que me llevaba Evelyn era a ver cómo desde mundos distintos entendemos, o intentamos entender, mejor dicho, esta complejidad que se espejea, ¿no? Es decir, las organizaciones buscan formas de adaptarse al entorno que estamos hablando y la ciudad, con su propia dinámica, no estrictamente productiva, es algo que está en procesos humanos, busca esa dimensión de opciones múltiples de vida, ¿no? Y por lo tanto el nivel de planificación solo puede llegar a nivel de lo muy conocido, lo que tú llamas fricción de huella de que continúa en el tiempo, por lo menos como para mantenerlo como la idea de planificación de la que venimos, pero lo otro es mucho más un descubrimiento explorador basado en la información emergente, en la que hay intentos de ver cómo se adapta mejor a las situaciones. O sea, que el propio concepto de planificación está ahora mismo enormemente en discusión sobre de qué estamos hablando, ¿no? Digo planificación no urbanística, no, solo, sino de todo incluso tipo. No pienso ya en el Estado, ¿no? Que sigue planificando muchas veces como se planificaban los planes quinquenales en la época stalinista, ¿no? Entonces, en el ámbito productivo eso está claro. Si tú puedes planificar, la medida que tiene un histórico que se repite, pero si hay un alto nivel de incertidumbre, ponte la mochila y ponte a explorar opciones y escenarios que en sí mismos te van a invitar a aprender rápido para desplegarte, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, el indicador más claro es la tasa de mortalidad de la mayor número de innovaciones. Cada vez, lo que nos están contando, que el mundo va a hacer de startups, el 99% fracasan. O sea, la mortalidad es altísima. Y la esperanza de vida de las empresas de los top 100 se disminuye. Hemos pasado empresas que duraban 75, 100 y pico años, cada vez a menor tiempo de durabilidad. ¿Qué nos está indicando esto? Que efectivamente la información nos cuenta de que cada vez los sistemas organizativos convencionales están en crisis porque se adaptan poco a esta flexibilidad tecnológica y humana. Yo creo que es importante, o sea, creo que no es, el término no es adaptabilidad y creo que es muy importante porque adaptabilidad implica que siempre estás mirando a cambiar tu modo, ¿vale? Y creo que eso es importante y es parte del problema también de organizaciones de otro orden, ¿no? De económicas o de estructuras, empresas o lo que lo queremos llamar. Muchas veces tienes que ser elástico, tienes que moverte para allá, tienes que moverte para allá, tienes que moverte para otro lado. Y creo que en ese sentido, creo que el planteamiento que hacemos es más contemporáneo que el que hacen ustedes. No, y quiero añadir más, y lo dije durante la conferencia, tampoco es el término resiliente que se usa tanto en arquitectura, que tampoco es el que tiene que haber. No sé si hay otro término pero agilidad siempre implica un objetivo, y creo un objetivo, ¿no? La agilidad está muy vinculada, lo que está hablando ahora más en términos, a mi lenguaje. Sí, no, fantástico, es una discusión semántica, pero va. Para mí me revela que, vamos, yo no compro el paquete entero, el mío, quiero decir. No, ni yo del mío. Lo de la agilidad se plantea en términos de ambidistralidad, es decir, una organización, que sea, que tiene un espacio de conocimiento adquirido y que resulta en eficiencia y en valor producido superior al valor consumido, un sistema, si quiere, digamos, que funciona, digamos, no debe más que mantener ese index. Ahora, en la medida que afronta un enorme espacio de lo que no sabe, tiene que explorar. Y entonces ahí lo que propende es la diversidad de exploraciones hasta encontrar la que funciona. La prueba y error, ¿no? Entonces, la prueba y error. Tener sistemas científicos aplicados a sistemas sociales, no a sistemas, digamos controlados en laboratorio, ¿no? Entonces, claro, la sociedad es mucho más compleja de lo que te funciona, porque lo que te funciona en un sitio no te funciona en otro, porque lo que te funciona a una velocidad no te funciona en otro, porque efectivamente está la respuesta humana, que de momento tiene más alto nivel de inconsciente y emocional que lo racional y predecible. Entonces, ahí es donde están los elementos. No sé si lo irracional es lo que estamos planteando desde el punto de vista. Ya no sé quién es más irracional, si los humanos o la inteligencia artificial. El cerebro animal, que nos lleva a la dirección de la supervivencia y en todo caso limita nuestras ensoñaciones, ¿no? A sobrevivir. Entonces, es mucho más. La neurociencia nos está haciendo un montón de cosas sobre esto también. Es decir, que también es otro ámbito de ahora mismo tremendamente interesante.
lo primero que nos enseña es la complejidad, que es, o sea, eso es no, esa capacidad que de momento por mucho ordenador cuántico no. Pero la verdad que ha sido muy inspirador ver vuestra investigación, vuestro objeto de análisis y lo que a mí me interesa, me preocupa, el mundo en el que me muevo, en que se ve de una forma por lo menos paralela. Fíjate con lo que estoy diciendo, que probablemente la tuya tenga más calado, porque está trabajando un sistema más incluso de mayor alcance en su complejidad. Incluso una ciudad bastante más compleja que una país. Sí, también es verdad que yo no trabajo en planificación urbana, o sea que esto se lo tendría que preguntar a otro. Lo que pasa es que este tema es igual de arriesgado que mi tesis, ¿no? O sea, me refiero a plantearlo es arriesgado y por eso me ha encantado este debate, ¿no? Que hemos tenido entre todos, porque no hay una única respuesta. Se tiran ideas al aire y progresamos, ¿no? Intentando relacionar este tipo de temas, ¿no? Y lo social, lo empresarial, todo este tipo de temas hay que irlos observando, y lo transdisciplinar, ¿no? Lo que estamos aquí participando, arquitectos en un centro de arte, pues yo creo que todo este tipo de cosas son importantes. Pues no sé si tenemos tiempo para más preguntas o... ¿No? Ah, bueno, pues estupendo. Muchas gracias.